Imagina que un grupo de espeleólogos avanza arrastrándose por un túnel oscuro, tan estrecho que apenas cabe una persona a la vez. La luz de sus linternas parpadea contra las paredes de roca caliza. El aire es denso, casi irrespirable, y cada movimiento requiere una mezcla de valentía y desesperación. No es un lugar en el que esperarías encontrar rastros de nuestros ancestros, y sin embargo, allí, en la profundidad más inaccesible de la cueva Rising Star, en Sudáfrica, se escondía un secreto que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre la humanidad. En 2013, un equipo internacional de arqueólogos descendió por esas cámaras imposibles y lo que encontraron fue desconcertante: huesos humanos. Pero no eran como los nuestros, ni como los de los neandertales. Eran los restos de una especie desconocida, una humanidad perdida en el tiempo. La bautizaron con un nombre que pronto se haría legendario: Homo naledi. Lo primero que llamó la atención fue su extraña combinación de rasgos. Sus cráneos eran diminutos, con un cerebro del tamaño similar al de un chimpancé o de un australopiteco. Todo indicaba que debían haber vivido hace millones de años. Y sin embargo, los análisis revelaron algo asombroso: estos seres habían existido hace apenas 250.000 años. En otras palabras, caminaron por la Tierra al mismo tiempo que los primeros Homo sapiens y los neandertales. ¿Cómo era posible que una especie con un cerebro tan pequeño hubiera sobrevivido en una época tan reciente? ¿Qué hacían sus cuerpos escondidos en lo más profundo de una cueva inaccesible? Y, sobre todo, ¿quiénes fueron realmente los Homo naledi? Lo que parecía ser un simple hallazgo de fósiles pronto se transformó en un misterio que cuestiona los límites de nuestra propia definición de humanidad. Porque las evidencias sugerían que esos restos no llegaron allí por accidente. Alguien los colocó intencionadamente en la oscuridad de aquellas cámaras. Y si eso fuera cierto, estaríamos frente a la primera evidencia de un ritual funerario realizado por una especie distinta a la nuestra. Los paleoantropólogos que estudiaron los restos de Homo naledi quedaron desconcertados. Porque su cuerpo era como un collage de la evolución, una mezcla imposible entre lo antiguo y lo moderno. Eran de baja estatura, apenas 1,5 metros, con una complexión delgada. Su cráneo, pequeño, apenas podía contener un cerebro de poco más de 450 centímetros cúbicos, menos de la tercera parte del nuestro. Con esas dimensiones, lo lógico sería pensar que estaban limitados, que vivían como simples carroñeros, sin herramientas ni organización. Pero cada hueso parecía contar una historia distinta. Sus manos, por ejemplo, eran sorprendentemente modernas, con pulgares largos y fuertes, capaces de empuñar piedras o manipular objetos con precisión. Sus pies, casi idénticos a los de los humanos actuales, mostraban que caminaban erguidos, recorriendo las sabanas y montañas de África con la misma firmeza que nosotros. Pero al mismo tiempo, su torso era más primitivo, con una caja torácica estrecha y huesos curvados, como si todavía arrastraran parte de la herencia de los australopitecos. Era como si la evolución se hubiera detenido en un punto intermedio, dejando a Homo naledi atrapado entre dos mundos, demasiado avanzados para ser simios, demasiado primitivos para ser considerados plenamente humanos. Y sin embargo, su mera existencia nos obliga a replantearnos algo profundo. ¿Realmente el tamaño del cerebro es lo que define nuestra humanidad? Porque, si las hipótesis son correctas, esos pequeños cerebros fueron capaces de un acto que hasta hace poco creíamos exclusivo de nosotros: enfrentar la muerte con un gesto simbólico. Los huesos hallados en la cueva Rising Star no parecían estar allí por casualidad. No había señales de que hubieran sido arrastrados por animales, ni restos mezclados con barro o rocas. Todo indicaba que fueron colocados con cuidado, como si los vivos hubieran querido acompañar a los muertos en un viaje más allá de la vida. La pregunta, entonces, golpea con fuerza: ¿podía un cerebro tan reducido concebir la idea de la muerte? ¿Podía sentir el impulso de honrar a los suyos? Si la respuesta es sí, entonces la historia de Homo naledi es también la historia de una humanidad alternativa, que nos muestra que la chispa de lo sagrado, de lo simbólico, pudo haber nacido mucho antes y en más especies de lo que imaginábamos. El hallazgo ocurrió en 2013, en Sudáfrica, cuando un grupo de espeleólogos aficionados exploraba el sistema de cuevas Rising Star. Una de las galerías más profundas, a más de 30 metros bajo tierra, llamó su atención: un pasadizo angosto, tan estrecho que apenas cabía un cuerpo humano reptando. Lo bautizaron el Chute. Al final de aquel túnel,
encontraron algo que nadie esperaba. Montones de huesos, desarticulados, pero en un estado de conservación extraordinario. No pertenecían a un solo individuo, había restos de hombres, mujeres y niños. Y todos eran de la misma especie desconocida. El equipo contactó al paleoantropólogo Lee Berger, quien organizó una expedición sin precedentes. Dada la dificultad del acceso, reclutó a un grupo de jóvenes científicas esbeltas, entrenadas en espeleología, a las que apodaron las astronautas subterráneas. Fueron ellas quienes se deslizaron por el chute y con un cuidado casi quirúrgico, comenzaron a extraer los huesos uno a uno. Lo que recuperaron superó cualquier expectativa, más de 1.500 fragmentos fósiles, que representaban al menos a 15 individuos distintos. Era uno de los mayores hallazgos de homínidos jamás registrados en África. Pero lo más inquietante no era la cantidad de restos, sino su ubicación. Aquella cámara no tenía otra entrada. No era un lugar donde alguien pudiera haber caído por accidente. Tampoco había señales de depredadores ni de catástrofes naturales. Todo apuntaba a una conclusión perturbadora: Homo naledi había llevado a sus muertos hasta allí. ¿Un ritual funerario? Si así fue, entonces estos pequeños homínidos, con cerebros del tamaño de un puño, realizaron un acto cargado de intención, de significado. Algo que asociamos con la espiritualidad, con el reconocimiento de la muerte como un misterio. Para los investigadores, esa posibilidad abrió un debate encendido: ¿cómo podía una especie tan primitiva haber tenido un comportamiento tan simbólico? El enigma de Homo naledi está en la contradicción que representan sus restos. Por un lado, su cerebro tenía apenas 465 centímetros cúbicos, menos de la mitad del de un Homo sapiens moderno. Durante décadas, los científicos asociaron un cerebro grande con comportamientos complejos, como el uso de símbolos o los rituales. Y sin embargo, aquí estaban, en lo profundo de la Tierra, restos cuidadosamente depositados en una cámara inaccesible. ¿Significa esto que Homo naledi practicaba un tipo de ritual funerario? Algunos investigadores creen que sí, que estos homínidos ya tenían una concepción de la muerte, una forma de honrar a sus muertos o de proteger a los vivos alejando los cuerpos en descomposición. Otros, sin embargo, argumentan que quizás se trataba de una costumbre más pragmática, un simple hábito de deshacerse de los cadáveres en un lugar apartado. Pero incluso si fuera así, el gesto tiene un peso simbólico, implica tomar una decisión, una acción colectiva, repetirla generación tras generación. Y eso, de alguna manera, ya es cultura. Además, el hallazgo no se limitó a huesos. En las paredes de las cuevas se encontraron marcas y grabados rudimentarios, lo que llevó a algunos a sugerir que Homo naledi también dejaba señales, quizá un lenguaje primitivo grabado en roca. Si esto se confirmara, estaríamos frente a una de las primeras manifestaciones de pensamiento simbólico en la historia humana. El contraste es asombroso: manos y pies casi modernos, capaces de trepar y caminar largas distancias, un cuerpo adaptado para sobrevivir en condiciones duras, y al mismo tiempo, una mente pequeña, pero tal vez más profunda de lo que creemos. El descubrimiento desafía nuestra visión clásica de la evolución. Porque hasta entonces, pensábamos que solo las especies con grandes cerebros podían haber desarrollado rituales y comportamientos culturales. Homo naledi nos obliga a reconsiderar esa idea. Lo más impactante es la época en la que vivieron. Porque Homo naledi no es una especie que pertenezca a un pasado remoto y aislado. No hablamos de hace 2 millones de años, como el Homo habilis, ni de hace 1,5 millones, como Homo erectus. No. Homo naledi vivió hace apenas 250.000 años. Eso significa que coincidieron en el tiempo con los neandertales y con los primeros Homo sapiens. Mientras en África Oriental nuestros ancestros empezaban a desarrollar herramientas más avanzadas, mientras en Europa los neandertales se expandían, en las profundidades de Sudáfrica, un grupo de homínidos de cerebro pequeño llevaba a cabo lo que parecen ser rituales funerarios. ¿Te das cuenta de lo que implica? Durante miles de años, al menos 3 especies humanas compartieron este planeta, quizá incluso más. Y lo más fascinante, Homo naledi no era un pariente lejano y primitivo, sino un contemporáneo. En algún momento, en algún rincón del continente africano, pudieron haber coincidido con nosotros. ¿Se encontraron alguna vez? ¿Hubo intercambio, contacto, miedo, violencia o curiosidad?
No tenemos pruebas claras. Pero el simple hecho de que vivieran tan cerca en el tiempo abre la puerta a imaginar un escenario donde diferentes especies humanas compartían la Tierra, cada una con su manera de entender el mundo. Lo que sí sabemos es que Homo naledi tenía una vida dura. Sus huesos muestran signos de un esfuerzo constante, de cuerpos adaptados a escalar, caminar, sobrevivir. Y sin embargo, en medio de esa lucha diaria, se tomaban el tiempo de bajar a las profundidades de una cueva, adentrarse en pasajes casi imposibles y dejar allí a sus muertos. Esa imagen, poderosa y misteriosa, cambia para siempre lo que pensábamos de ellos, y quizá también de nosotros. El hallazgo de Homo naledi nos obliga a replantear una de las ideas más arraigadas en la historia humana, que la inteligencia simbólica, los rituales y el sentido de trascendencia eran exclusivos de los humanos con cerebros grandes. Si una especie con un cerebro del tamaño de una naranja fue capaz de enfrentarse al misterio de la muerte, ¿qué nos dice eso de lo que significa ser humano? Quizá la inteligencia no sea solo cuestión de volumen cerebral, sino de la forma en que conectamos, sentimos y damos sentido a la vida y a la muerte. Lo que sucedía en aquellas cuevas profundas no era casualidad. Era un mensaje silencioso que cruzó el tiempo y llegó hasta nosotros. No estamos solos en nuestra capacidad de amar, de cuidar, de despedirnos. Otras especies humanas, hoy extintas, también dejaron huellas invisibles de lo que podríamos llamar alma. Y aunque Homo naledi desapareció, nos dejaron un legado que trasciende fósiles y huesos, la certeza de que la humanidad es mucho más amplia de lo que imaginábamos. Que somos parte de una red de historias compartidas, donde cada especie humana que existió aportó un capítulo a nuestra memoria colectiva. Así que la próxima vez que pienses en qué significa ser humano, recuerda esto: hace solo 250.000 años, en las sombras de una cueva africana, unos seres que no éramos nosotros, pero que se nos parecían mucho, ya estaban preguntándose, a su manera, las mismas cosas que hoy nos seguimos preguntando. Si quieres seguir explorando estos misterios y descubrir más secretos de nuestros orígenes, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por la prehistoria. Porque todavía hay muchas especies, muchos enigmas y muchas historias esperando ser contadas.